Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a hablar de algo que, vaya, es que me tiene completamente impactada. Ya sé que últimamente he estado un poco ausente, pero la verdad es que ha sido por una buena razón. Estaba esperando el momento perfecto para contarles esto, y bueno, creo que ha llegado. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en el escándalo del momento, la noticia que ha sacudido a todos, el bombazo que ha dejado a más de uno con la boca abierta. Hablamos del 19 de septiembre de 2025. ¿Y qué pasó ese día? Pues, lo que ha sacudido al mundo de la farándula, la noticia de Mert y Afra. Sí, ya lo sé, el título lo dice todo, pero prepárense porque la historia es mucho más profunda de lo que parece. ¿Quiénes son Mert y Afra? Para aquellos que no lo saben, Mert es, bueno, digamos que es una figura muy conocida en el mundo del entretenimiento, un actor, un cantante, un influencer, un ícono. Con una carrera que despegó a principios de la década de 2020, Mert rápidamente se convirtió en un nombre familiar. Su carisma, su talento y su atractivo físico le ganaron legiones de seguidores en todo el mundo. Participó en exitosas series de televisión, lanzó álbumes que lideraron las listas de éxitos y acumuló millones de seguidores en las redes sociales. Su estilo de vida, siempre en tendencia, lo convirtió en un referente de moda y un embajador de marcas importantes. Era, en resumen, la estrella que todos querían ver y con la que todos querían estar asociados. Y Afra, por su parte, es, digamos que la otra parte de la ecuación, una persona también muy relevante, muy popular, y bueno, ya verán por qué digo esto. Afra, por su parte, no se quedó atrás. También con una trayectoria impresionante. Comenzó su carrera como modelo, deslumbrando con su belleza y elegancia en las pasarelas internacionales. Luego dio el salto a la actuación, donde demostró su versatilidad y talento interpretando roles en películas y series que fueron aclamadas por la crítica. Afra además era conocida por su activismo social y su compromiso con causas importantes, lo que le valió el respeto y la admiración de muchos. Su imagen, siempre impecable, la convirtió en un ícono de estilo y un ejemplo a seguir para muchas mujeres. La noticia, como les digo, fue un bombazo. Un terremoto en el mundo de la prensa rosa. Las redes sociales explotaron, los programas de chisme se volvieron locos, y las conversaciones en la calle giraban en torno a ¿qué es lo que pasó entre Mert y Afra? ¿Qué ocurrió ese fatídico 19 de septiembre? Bueno, para entender bien la historia, primero tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Mert y Afra, aunque los conocemos por sus trabajos individuales, siempre han estado conectados de alguna manera. Ya sea por amistades en común, colaboraciones profesionales, o bueno, siempre han sido tema de conversación. Los rumores de una posible relación siempre estuvieron ahí, como una sombra, un susurro en el viento, pero nunca se confirmaron. Ellos siempre negaron cualquier tipo de romance, manteniendo una postura muy discreta, muy profesional y misteriosa. Desde sus inicios en la industria, Mert y Afra compartieron amigos en común, asistieron a eventos sociales juntos y, en ocasiones, fueron vistos compartiendo momentos de complicidad que despertaron la curiosidad de los medios. Sin embargo, cada vez que se les preguntaba sobre una posible relación, ambos optaban por la evasiva, negando cualquier tipo de vínculo amoroso y dejando claro que su relación era puramente profesional o de amistad. Esta ambigüedad, por supuesto, solo alimentaba la especulación y el interés del público. Los fans divididos debatían sobre la veracidad de los rumores, mientras que los medios se mantenían a la expectativa, esperando el momento oportuno para confirmar o desmentir la noticia. Y ahí es donde la cosa se pone interesante. ¿Por qué? ¿Saben qué? La discreción se rompió. El 19 de septiembre, como un rayo que cae del cielo, la noticia se hizo pública. Fotos, vídeos, declaraciones, todo salió a la luz. Y no era cualquier cosa, no. Era una noticia inesperada. El 19 de septiembre de 2025, el mundo digital se encendió. La primera señal fue un tuit enigmático de una cuenta anónima, que rápidamente se viralizó. El mensaje, simple pero impactante, decía: Mert y Afra, la verdad está a punto de salir a la luz. Acto seguido comenzaron a circular imágenes y vídeos que mostraban a Mert y Afra juntos, en situaciones comprometedoras. Fotografías de ambos besándose en lugares públicos, vídeos de ellos tomados de la mano paseando por la ciudad, y grabaciones de conversaciones privadas que dejaban entrever una relación íntima. La filtración de información fue masiva y aparentemente coordinada.
Páginas de chismes, cuentas de fans y medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, compartiendo el contenido y avivando la polémica. ¿Pero qué fue lo que pasó exactamente? Bueno, la verdad es que la información que salió a la luz ese día fue un tanto confusa. Hubo diferentes versiones, especulaciones, rumores que corrían por todas partes. Algunos decían que habían sido vistos juntos en un lugar muy romántico, otros que habían protagonizado una discusión muy acalorada en público. Otros incluso hablaban de un posible matrimonio, sí, leyeron bien. Matrimonio. Los detalles eran contradictorios y, en algunos casos, hasta ridículos. Se hablaba de un viaje secreto a una isla paradisíaca, donde supuestamente se habían casado en una ceremonia privada. Otros afirmaban que habían sido vistos en un restaurante lujoso protagonizando una pelea que terminó con el lanzamiento de un plato por parte de Afra. También se mencionaron rumores sobre embarazos, infidelidades y traiciones. La desinformación era generalizada y el caos reinaba en las redes sociales. En fin, la situación era un completo caos. Los medios de comunicación, hambrientos de información, acosaban a Mert y Afra, buscando respuestas, declaraciones, cualquier cosa que pudiera alimentar la noticia. Pero ellos, astutos como son, se mantuvieron firmes en su silencio. No concedieron entrevistas, no hicieron comentarios, simplemente desaparecieron del ojo público. Y ahí es donde entra la intriga, amigos. ¿Por qué tanto secretismo? ¿Qué era lo que realmente estaba pasando? ¿Qué era lo que no querían que el mundo supiera? Las teorías comenzaron a circular, desde las más descabelladas hasta las más lógicas. Una de las teorías más populares era que habían estado en una relación secreta durante años. Sí, amigos, una relación clandestina, oculta a los ojos del público por razones que aún desconocemos. Quizás por presión mediática, quizás por la diferencia de edad, quizás por algo más. La posibilidad de una relación secreta fue la que más adeptos ganó. Los fans y los medios especularon sobre los motivos por los que habrían mantenido su relación oculta. Algunos argumentaron que Mert, siendo una figura pública, temía dañar su imagen o afectar sus contratos publicitarios. Otros mencionaron la posible oposición de sus familias o la incomodidad de lidiar con el escrutinio público constante. También se habló de la posibilidad de que hubieran querido proteger su privacidad, decidiendo mantener su relación lejos de los focos mediáticos. Otra teoría, un poco más arriesgada, pero que ganó adeptos con el paso del tiempo, era que habían fingido todo. Sí, que todo era una estrategia de marketing, una campaña publicitaria para generar interés en sus futuros proyectos. Una forma de, ¿cómo decirlo? De manipular al público, de jugar con sus emociones. La teoría de la campaña publicitaria, por su parte, no tardó en ganar terreno. Los más escépticos argumentaban que la filtración de información y la posterior desaparición de Mert y Afra eran demasiado premeditadas y calculadas como para ser casualidades. Se especuló que todo formaba parte de una estrategia para generar expectativa en torno a un proyecto conjunto, como una película, una serie de televisión o un lanzamiento musical. Esta teoría, aunque menos romántica, tenía su lógica, ya que Mert y Afra eran conocidos por ser muy inteligentes y estratégicos en sus decisiones profesionales. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la noticia de Mert y Afra tuvo un impacto tremendo. Las redes sociales se inundaron de comentarios, memes, análisis y especulaciones. Los fans divididos debatían sobre lo que creían que era verdad, y sobre qué significaba todo esto para el futuro de sus carreras. Las reacciones de los fans fueron diversas. Algunos se mostraron felices y emocionados por la posible relación, celebrando el amor entre Mert y Afra. Otros, en cambio, se sintieron traicionados, argumentando que habían sido engañados por sus ídolos. Los foros y los grupos de fans se llenaron de debates acalorados, donde se defendían y se atacaban diferentes posturas. Los memes, por su parte, inundaron las redes sociales, utilizando imágenes de Mert y Afra para ilustrar diferentes situaciones y expresar opiniones sobre el tema. Y como era de esperar, la prensa rosa no se quedó atrás. Programas de televisión, revistas de chismes, portales de noticias, todos querían tener la primicia, la exclusiva, la información definitiva. Pero Mert y Afra, como ya dije, se mantuvieron en silencio. La cobertura mediática fue implacable. Los programas de televisión dedicaron horas y horas a analizar la situación, entrevistando a expertos en farándula, psicólogos y amigos de Mert y Afra.
Las revistas de chismes publicaron portadas con fotos exclusivas y artículos detallados sobre la supuesta relación. Los portales de noticias actualizaban constantemente la información, publicando nuevos rumores y especulaciones. Los periodistas persiguieron a Mert y Afra, tratando de obtener declaraciones y capturar imágenes exclusivas. Lo que sí sabemos, y esto es importante, es que la noticia tuvo consecuencias en sus carreras. Algunas colaboraciones fueron canceladas, otros proyectos se pospusieron, y la imagen de ambos, aunque fuerte, sufrió un pequeño revés. Las consecuencias en sus carreras fueron inevitables. Algunos patrocinadores retiraron su apoyo, preocupados por la posible repercusión negativa en la imagen de sus marcas. Algunos proyectos como películas y series de televisión se pospusieron indefinidamente a la espera de que la tormenta mediática amainara. Aunque Mert y Afra eran figuras consolidadas en el mundo del entretenimiento, la polémica generada por la noticia les causó un pequeño revés en sus carreras, demostrando una vez más el poder de la opinión pública. Pero, ¿qué pasó después? ¿Cómo terminó esta historia? Pues la verdad es que todavía no ha terminado. A día de hoy, la verdad sobre lo que pasó el 19 de septiembre de 2025 entre Mert y Afra sigue siendo un misterio. Ellos con el tiempo han empezado a aparecer en público, pero sin dar ninguna declaración oficial sobre el tema. Han insinuado algo, pero nunca han confirmado nada. La historia de Mert y Afra sigue abierta. Con el paso del tiempo, Mert y Afra han reaparecido en público, pero sin pronunciarse sobre el escándalo. Han asistido a eventos, han publicado fotos en sus redes sociales y han concedido algunas entrevistas, pero siempre evitando el tema central. Sus apariciones públicas han sido cuidadosamente calculadas, mostrando una imagen de normalidad y profesionalismo. Han vuelto a trabajar juntos, han retomado sus actividades profesionales, pero la sombra de la noticia, el recuerdo de ese día, sigue presente. La gente sigue hablando, especulando y esperando una respuesta. La incertidumbre persiste. La falta de una declaración oficial por parte de Mert y Afra ha alimentado la especulación y el interés del público. Los fans y los medios de comunicación continúan analizando cada uno de sus movimientos, buscando pistas y señales que puedan revelar la verdad. La historia de Mert y Afra sigue siendo un tema recurrente en las conversaciones y en las redes sociales, demostrando que el escándalo del 19 de septiembre de 2025 aún no ha sido olvidado. Y aquí es donde les pregunto a ustedes, ¿qué creen que pasó? ¿Cuál es su teoría? ¿Creen que era una relación secreta? ¿Una estrategia de marketing? ¿O algo más? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. No se olviden de suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Ya saben, activen la campanita para que les avise cuando suba contenido nuevo. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, denle un buen like. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todo el mundo. Porque la historia de Mert y Afra es una historia que merece ser contada. En resumen, hoy hemos hablado del impactante anuncio del 19 de septiembre de 2025, la noticia que sacudió al mundo del entretenimiento, la polémica sobre Mert y Afra. Hemos analizado los rumores, las teorías y las consecuencias de este evento. Y hemos dejado abierta la pregunta, ¿qué fue lo que realmente pasó? Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, y que les haya dado algo en qué pensar. No olviden dejar sus comentarios, compartir sus teorías y suscribirse al canal. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Y antes de irme, recuerden, denle like al vídeo, compartan, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y hasta la próxima.